Shalom, mis queridos y amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. El frío va siendo más intenso y los afectados de COVID-19 también va aumentando. Y por esto realmente nos hace que todos sea muy difícil. Pero estamos en la presencia del Señor. Estamos con la gracia de llamamiento de nuestro Señor. Entonces, bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que con este culto de hoy, todos, absolutamente todos, recibamos su gracia de consuelo, su sagrada sabiduría y su inmenso poder para vencer estas dificultades de hoy y de siempre. Y que estemos siempre gozosos y agradecidos. Amén. Ahora vamos a entonces comenzar el culto del día miércoles 8 de julio. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar todos juntos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Nuestro Padre Celestial de perfecta gracia y de infinito amor, hoy, esta congregación, estamos en tu presencia, delante de ti, con todo nuestro corazón y amor. Te pedimos, Señor, corazones limpios, espíritu sincero y verdadero, y nuestra naturaleza renovada para estar en comunión contigo en forma profunda y amplia, Señor. Señor, estamos en la difícil lucha con esta pandemia y también otros problemas más, Señor. Por eso te pedimos, Señor, especialmente tu consolación, tu sanidad, tu poder para vencerlas y estar siempre gozoso y en agradecimiento, Señor. Todos dejamos absolutamente en tu mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a elevar una alabanza con un canto de adoración a nuestro buen Dios.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de hoy. Está en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 6, del versículo 53 al 57. Juan, capítulo 6, versículo 53 al 57. Vamos a leer todos juntos. Ciertamente le aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne de Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Leí en la nueva versión internacional y hasta el versículo 59. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir para que Dios acompañe en la prédica. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, y ahora queremos escucharte. Queremos escuchar tu palabra y tu enseñanza. Ilumina, Señor, a nuestra mente, espíritu, con tu Espíritu Santo. Protéjanos, Señor, de las posibles distracciones para estar atento y concentrado a tu voz. Y a tu siervo, Señor, usa solamente como tu instrumento. Te dejamos, Señor, en tu mano y abrimos nuestra mente y el corazón humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos los días miércoles tratando sobre la vida de un cristiano. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Habíamos hablado que la vida de un cristiano debe ser siempre de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, la Biblia. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una vida correcta, una vida de vida. En segundo lugar, es la mejor vida, porque Dios así dispuso. Y estuvimos viendo varias enseñanzas bíblicas cómo deberíamos de vivir. Pero en los últimos tiempos estuvimos compartiendo desde el punto de vista del Evangelio de la cruz de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que hay varios aspectos de la vida de un cristiano. Uno puede acentuar al aspecto del conocimiento de la palabra de Dios, sobre el poder del Espíritu Santo, sobre la práctica en la iglesia, amor de Cristo, etcétera, etcétera. Hay varios aspectos, pero si nosotros no tenemos el centro, si no hay un fundamento fuerte, entonces uno puede pasar a las extremidades de algún aspecto. Eso trae la irregularidad, rompe la armonía y eso trae perjuicio. Entonces, ¿cuál debe ser la base? ¿Qué debe ser el fundamento de todos los aspectos de la fe? Eso habíamos hablado el domingo pasado, el miércoles pasado, que debe ser la cruz de Jesús, el evangelio de la cruz de Jesús y el poder de la cruz. Entonces, todos los aspectos se puede practicar en forma balanceada. Y también estuvimos hablando que cuando hablamos del evangelio de la cruz, no se trata solamente el episodio de la muerte de Jesús en la cruz, sino que se trata de todo el ser de Jesucristo, todo el ministerio de Jesucristo. No solamente la parte
el episodio donde Él entregó su vida y murió en la cruz, sino todo, total. Hoy vamos a ver, como hemos visto en nuestro texto que hemos leído, de repente escuchamos un poco el cuerpo y la sangre de Jesús, y que eso los creyentes debemos de comer y beber. ¿Y qué significa entonces comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús? Y eso vamos a analizar y vamos a aprender y vamos a recibir la gracia que nuestro Señor tiene preparada para este culto. Bueno, vamos a ver en primer lugar Mateo capítulo 26 de versículo 26 a 28, y dice así, Mateo 26, 26 al 28. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ellos todos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es la palabra de Jesús en la cena de la noche anterior a su muerte en la cruz, conocida como la última cena. El cuerpo y la sangre de Jesús evidentemente entonces significa el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Entonces, ¿qué significa comer y beber su cuerpo y su sangre? Jesús había pedido a los discípulos que practicase esa última cena, el compartimiento del pan y el vino, en el sentido de comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús en su memoria. Y eso hasta hoy en día la iglesia practicamos. Es uno de los más importantes sacramentos que estamos practicando. Entonces, comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús significa practicar el rito del sacramento de la última cena. ¿Sería eso? Históricamente, mucha gente se confundieron o malentendieron sobre comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. En la época del inicio de la iglesia neotestamentaria, muchísima gente, consta en los documentos, que entendieron de alguna manera erróneamente. Sobre todo hay un documento romano donde un oficial informa al gobierno romano, consta con escrito, hay documentos, donde dice que los cristianos son grupos que practican un raro rito de comer la carne humana y beber la sangre humana. Entendieron en forma literal de lo que decían. Y casi en el mismo sentido, hasta hoy, hay una tendencia de adorar y venerar a algunos objetos encontrados supuestamente que tienen vínculo con la sangre de Jesús. Como por ejemplo el santo sudario, donde la tela que se tapó a Jesús y se había quedado la sangre de Jesús, y por eso es sagrado. Y también supuestamente se encuentra una lanza, la lanza de Longinus, conocido como lanza Longinus, la lanza que le clavó a Jesús, y por eso debe haber quedado el resto, algo de sangre de Jesús. O la espina de la corona de Jesús, o el clavo que le había clavado, etcétera, etcétera. Se encuentran objetos y la gente toman como objeto de adoración. Entonces, sería más o menos así comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Evidentemente no es así. Vamos a volver a nuestro texto de hoy, Juan capítulo 6, entre versículos 53 al 57. Realmente el capítulo 6 del libro de Juan se trata de comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora voy a leer en la versión Reina Valera 60, que es la traducción prácticamente literal del original griego. Voy a leer de nuevo entonces. Jesús le dijo, de cierto os digo, si comeréis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, el texto de hoy se trata de la explicación de Jesús a sus discípulos. Sabemos que Jesús, después de su gran milagro de alimentar más de 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados, y Él explica a la gente que Él es el pan de vida. Y luego se dirige a sus discípulos diciendo de lo que hemos leído el texto de hoy. Vemos en el versículo 53, la parte final, la parte atrás, dice: si no coméis la carne de Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en vosotros. Si no come, si no bebe el cuerpo y la sangre de Jesús, no recibe la vida. Esto quiere decir, si comes y si bebes el cuerpo y la sangre de Jesús, tiene la vida. Esto no trae algún conocimiento que tenemos de los versículos bíblicos. Hay un versículo bíblico que es muy, muy famoso, que prácticamente de la escuela dominical lo memorizamos. Se trata de Juan, capítulo 3, 16. Creo que mayoría sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué pasó? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sencillamente podemos decir, al que cree en Jesucristo le es dado vida eterna. Y el versículo 53 hoy dice: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Jesús tiene vida eterna. Tiene el paralelismo. Entonces, ¿qué quiere decir comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús? Desde el punto de vista de Juan capítulo 3, 16. Significa creer a Jesús. Creer a Jesús. En el sentido más específico, que Jesús entrega su cuerpo, su sangre en la cruz como sacrificio, y logra un suficiente mérito para la salvación. Y ese mérito Jesús nos entrega como gracia, como regalo. Entonces, aquel que come, que bebe, significa aquel que cree, aquel que toma con fe ese mérito de Jesús, la gracia de Jesús. Entonces, tiene vida eterna. Y también con esa fe, no solamente tomar la gracia, sino que el dueño de la gracia, el dueño del mérito, tomar como mi Salvador, mi Señor. Entonces, en ese sentido, el que cree a Jesús, el que toma la gracia del mérito de la salvación, tiene la vida eterna. Amén, amén, aleluya. Pero este comer y beber, en la acepción de creer, nosotros con los versículos que tenemos, podemos entender dos sentidos importantes. Son dos sentidos, son dos principios muy importantes que todos los cristianos tenemos que manejar bien. En el versículo 53, donde dice: si no coméis la carne de Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí el comer, el beber, los dos verbos está conjugado en la versión original en griego. Dice me fagete, me piete. Está conjugado en el pasado simple, en el pretérito simple perfecto. ¿Qué significa eso? Son actos que pasó en un momento pasado. Entonces el 53 debería de traducir literalmente: si no comiste y si no bebiste, entonces no hay vida. Entonces también podemos interpretar: si comiste, si bebiste el cuerpo y la sangre de Jesús,
Si creíste a Jesús, entonces hay vida. Mi querido hermano, muchas veces la gente pregunta, ¿tenés seguro de tu salvación? ¿Tenés la seguridad de tu salvación? ¿Eres salvo? Si viene Jesucristo ahora, ¿estás seguro que te vas a ir con Él al reino de Dios? Y nosotros decimos amén, tenemos la seguridad. Y la gente pregunta, ¿cómo es posible saber eso? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en un momento dado, como está conjugado hoy, si comiste, si bebiste, si creíste, entonces tenés la vida eterna. Cualquier persona, sin importar el estado, sin importar si tenga o no tenga el mérito, en un momento dado, cuando llegó la gracia del Señor de que te llame a la salvación y lo tomaste con fe, creíste, entonces tenés la vida eterna, mis queridos hermanos. Así es que no importa cómo estemos, porque se trata de una gracia unilateral, irresistible de nuestro Dios. Se trata del amor y la gracia y un gran regalo de nuestro buen Dios. Entonces, comer, beber el cuerpo y la sangre de Jesús en el primer sentido es, en un momento dado, cuando uno lo creyó, entonces tiene la vida eterna. En el segundo sentido del versículo 54 y 56, voy a leer en la versión Reina Valera 60, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí el significado de comer y beber es un poco diferente al versículo 53, porque está en la versión griega original, dice tragón y pinón, está conjugado en el derivado verbal presente. Significa que son actos actuales. Entonces quiere decir que ahora está comiendo y ahora está bebiendo. Entonces el que está comiendo mi carne, el que está bebiendo mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. En el 56 sería el que está comiendo mi carne, el que está bebiendo mi sangre, en mí permanece, yo en él. En el versículo 57 también dice, él también vivirá por mí. Quiere decir que el que está creyendo ahora actualmente, entonces él también vive a mí y yo vivo en él. Señores, hermanos, ¿qué significa esto? Nosotros los creyentes en un momento dado hemos creído como un acto perfecto pasado y hemos conseguido la salvación eternamente. Es un regalo que jamás desvanece. Eso es eterno. Amén, aleluya. Pero como salvo, como el pueblo de Dios, más aún siendo hijo de Dios, el pueblo de Dios, sin embargo tenemos una vida de constante caídas, tropiezos, fracasos. Y hasta alguna vez parece que estamos tan lejos y parecemos a una persona que no tiene fe en Cristo. Hay salvación, pero no hay una vida de victoria. Vivimos con miedo, vivimos con vergüenza, vivimos fracaso tras fracaso. Siempre estirado, caído por las tentaciones de nuestro enemigo. Es porque la cruz de Jesús, su sacrificio de su cuerpo y la sangre, que tenemos que comer y beber constantemente todos los días como acto presente, no lo hacemos. Solamente hicimos en algún momento para conseguir nuestra salvación, para anotar nada más en el libro y después, lastimosamente, no hacemos constantemente. Vivir la vida de la cruz de Jesús
Significa vivir la vida completa con Jesucristo. No es un momento dado para conseguir la salvación y quedarse ahí, sino que continuar con Él. Para un poco mejor entendimiento, quiero presentar un versículo, Hebreo 4:16. Hebreo capítulo 4:16. Y dice así: acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente que va continuamente, que va comiendo y bebiendo continuamente, que cree continuamente con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, entonces uno consigue la misericordia, la gracia de pronto socorro, de oportuno socorro. Nosotros hoy en día estamos quejando por las dificultades que hay, por la pandemia de coronavirus y también los problemas causados por ella. Evidentemente estamos enfrentando algo diferente, algo muy difícil. Y por eso muchos, lastimosamente, algunos, para no decir muchos, algunos creyentes va cayendo, en vez de aumentar, en vez de pasar en el trono de la gracia del Señor, va aminorando, va achicando, va teniendo miedo, va perdiendo la esperanza. Es porque se ha quedado con aquel recibimiento de comer y beber solamente para la salvación. Pero nuestro buen Dios no solamente termina ahí, sino que ofrece constantemente su poder de la victoria para que seamos triunfantes, victoriosos constantemente, mis queridos hermanos. No se trata de una vida arreglada. No se trata de una vida mejorada. En ese sentido, vamos a buscar otro versículo más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 también es un versículo muy famoso que mayoría de los cristianos ya una o muchas veces hemos escuchado y conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Este es el segundo sentido de comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Este es el segundo sentido de creer a Jesucristo como acto presente y continuo. No se trata de una vida arreglada, como dije, ni siquiera mejorada, sino una vida nueva, una vida renacida en Cristo en forma constante. Estar al tanto con la gracia y con el poder del trono de la gloria de nuestro Dios. Vivir la vida de Cristo resucitado. Vivir la gloria, vivir la victoria de nuestro Señor. Se trata de esa vida, mis queridos hermanos. Voy a redondear antes de reflexionar y la oración. Comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús como la parte esencial del evangelio de la cruz de Jesús. Vivir de acuerdo al evangelio, la verdad de Jesucristo en la cruz, significa creer a Jesús, recibirle a Jesús, como un acto perfecto que nos da la salvación y la vida eterna en primer lugar. Pero como segundo lugar, que complementa, que nos lleva a un otro estado de un disfrute de la gloria de Dios, es beber, comer constantemente del cuerpo y la sangre de Jesús, que es
creer, recibir y vivir con Él. Seguir pasando delante del trono de la gracia del Señor. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo de gloria resucitado. Se trata de esto el texto de hoy, mis queridos hermanos. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Hemos conseguido la salvación y la vida eterna. Tenemos la seguridad de la salvación. Sí, amén, aleluya. Pero ¿cómo estamos viviendo día a día? ¿Cómo estamos en nuestra vida cotidiana? Nuestra rutina de todos los días. ¿Estamos viviendo con miedo? ¿Estamos viviendo en derrota? ¿O por lo contrario, estamos con la gracia del trono de la gloria de Dios y nos vamos avanzando con Cristo vencedor, también mi vida vencedora? Vamos a reflexionar, vamos a recibir constantemente la vida del triunfo de Jesús, su cruz, su cuerpo, su sangre y nuestra fe. Vamos a orar entonces, mis queridos hermanos. Pensemos, reflexionemos, meditemos todo lo que hemos aprendido. Todo lo que ahora en este momento el Espíritu Santo te está tocando en tu corazón. Quiero que tomes, los guardes y los uses como poder. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor, gracias Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu cuerpo y tu sangre de la cruz, y gracias, Señor, por la gracia de llamamiento a la vida eterna. Y también hemos aprendido que comer y beber de tu cuerpo y de tu sangre también significa creer y aceptarte como mi Salvador y Señor constantemente para siempre, Señor. Por eso, Señor, te pedimos tu poder para permanecer siempre en ti. Estar siempre en comunión contigo, comiendo y bebiendo y creyendo de tal manera que ya no viva yo, sino viva tú, mi Cristo resucitado de gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a agradecer con una alabanza a nuestro buen Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará.
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar entonces el culto de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Vamos a orar entonces y culminamos nuestro hermoso culto de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.